Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Como la luz en la mañana, un fresco aroma amanecer. Escucha la voz de aquel que te habla. Ven, te quiero platicar de él. Ven, tómate un café conmigo. Vamos a platicar. Buenos días con alegría, buenos días a todos. Bueno, hoy iniciamos nuestro cafecito con la fe, sumamente contentos porque el Señor así lo permite, un día más. Así que, bueno, nos llena mucho de alegría. Tenemos así como un expreso con el Señor el día de hoy, pero le damos gracias por ese tiempo que nos regala. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, inunda nuestros corazones, nuestras mentes. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a mirar con tu amor, con tu misericordia, sin juicios, cada uno de nosotros caminar, Señor, cada día a tu encuentro, a pedirle, Señor, que seas tú el que tome control de nuestras faltas, de nuestros errores. Te pido, Señor, que nos ayudes, nos animes a seguir tu palabra, Señor, a seguir llevando tu mensaje y a cumplir tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, le pedimos en el nombre de Jesús por todas esas inquietudes que tenemos en el corazón. Y vamos a hacer la primera lectura y evangelio, si te parece, a ver si te tomaste el cafecito por aquí está, mi cafecito calientito. Jesús Contreras, ahí te dejé un termito que debe tener algo de café. Las porciones de café, que necesito más café, no mentira, estoy tomando y he aprendido más del café, últimamente que he estado paseando por Boquete, Panamá, he aprendido un poquito más. Lectura de la profecía de Jonás. Jonás se disgustó mucho, lectura del libro de Jonás. Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive. Irritado, oró al Señor en estos términos: Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa a huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor le respondió: ¿crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad. Allí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive. Entonces el Señor Dios hizo nacer una hiedra que creció tan tupida que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra, pero al día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra, que se secó, y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrasador. El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces Jonás deseó morir y dijo: prefiero morir a vivir. Entonces el Señor le dijo a Jonás: ¿crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él: sí, y tanto que quisiera morirme. Le respondió el Señor: tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra. Y yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad, en donde viven más de 120,000 seres humanos que no son responsables y gran cantidad de ganado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino,
Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me queda así. Que esa no era la respuesta después del Evangelio. ¿Sabes que esa es una cosa que nos toca instruir muchas veces? Bueno, a mí me la instruyeron en su momento y a veces se olvida. Cuando leemos el Evangelio, primero que decimos es gloria a ti, Señor. Y al cierre del Evangelio, gloria a ti, Señor, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aparte de que también nos hacemos la señal de la cruz, más nos seguimos pues persignándonos, ¿no? Bueno, eso al inicio. Y parte de nuestra liturgia, lo rico de nuestra liturgia, de ir aprendiendo cada día un poquito más, ¿por qué no? Porque antes yo decía, pero ¿por qué tanta cosa? ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero luego te das cuenta de la riqueza de nuestra iglesia y cada una de las cosas que se hacen por un motivo, ¿no? Y es bonito, o sea, ir aprendiendo, siempre vamos aprendiendo. Bueno, qué bonita esta palabra del día de hoy, así como es el Señor. Compasivo, misericordioso. Hoy el Señor nos muestra su divina misericordia. Hoy celebramos a Santa Faustina de Alacoca, aquella monja polaca a la que fue revelado la divina misericordia, ¿verdad? Y saber que el Señor es misericordioso es saber que somos inmerecedores, porque muchas veces decimos, yo me lo merezco, ¿no? Sí, conozco mi dignidad y quién soy como hijo, pero no significa que así como quien dice, pues, yo lo merezco, ¿no? Todo, ¿no? Nosotros realmente no mereceríamos nada. Conocemos la grandeza de la misericordia de Dios, vamos humildes a Él, reconociendo el pecado. Pero si no hay conciencia de pecado, sencillamente, pues, no hay de qué pedir perdón. Entonces, Juan Pablo II hablaba mucho de esto también, o sea, si no conoces que existe el pecado, si no reconoces el pecado, ¿cómo vas a pedir perdón y por qué? ¿Verdad? Entonces, a pedirle al Señor conciencia de pecado, pedirle al Señor vergüenza por el pecado, pedirle al Señor no llamar sentimiento, propósito de enmienda, así se le llama, propósito de enmienda. Es una vez que yo cometo el error, ese deseo genuino de entregarle al Señor ese propósito de enmienda para que Él nos ayude. San Agustín hablaba de que solamente el deseo de orar ya era oración. Y hoy los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar. O sea, Señor, le piden al Señor, enséñanos a orar. Y ojalá seamos esas personas que no pensemos que ya no sabemos todo y que ya somos esas personas las más orantes o qué sé yo, las que oramos más perfectamente. No, sino saber que diariamente el Señor nos enseña a orar y que le pidamos a Él ese enseñarnos a orar. Los discípulos tenían ese deseo genuino de la oración, por eso le pidieron al Señor enseñarnos a orar. ¿Cómo me dirijo a ti? El Señor nos habló y nos dejó el Padre Nuestro. Padre Nuestro es la oración más perfecta que existe porque el mismo Dios la dejó, no le falta absolutamente nada. Y a veces creemos que tenemos que hacer estas oraciones largas, o sea, si hay oraciones preciosas inspiradas a los santos y a cuántas personas se nos inspira muchas veces bellas oraciones, pero el Señor solo nos dejó el Padre Nuestro. Y no significa que la oración tal, que no te sabes, que esta es el secreto número 1, que con esta sí vas a obtener esto, que con esta sí el Señor te va a escuchar. No, el Señor te escucha desde que tenemos el deseo genuino de hablarle y dirigirnos a Él. Entonces, el Señor nos deja esta oración, que lo tiene todo, y también nos deja claramente que necesitamos pues ese deseo siempre de que Él nos enseñe y que Él nos instruya, así como los discípulos lo tuvieron. Jonás se quejó en su momento, nos dice la primera lectura, de por qué no, viste, yo sabía que tú eras tan misericordioso que no le ibas a hacer nada a Nínive. O sea, él quería dirigir lo que el Señor iba a hacer. Mi Señor, ¿por qué no lo castigaste? Y a veces nosotros no entendemos por qué el Señor hace llover sobre malos y buenos. Y es que sencillamente la justicia divina solamente es de Él, ¿verdad? Y que la inmensa misericordia de Dios llega a abrazar hasta el más malvado. Entonces, eso muchas veces nos enoja o queremos nosotros manejarlo. Y por eso el Señor le pone a Jonás el ejemplo pues de la hiedra también, de que sencillamente, ¿cómo te vas a quejar de que la hiedra muere
si ni siquiera tuviste nada que ver o no tienes parte en ella, ¿no? Entonces a veces también en nuestra queja, el Señor nos invita hoy también al agradecimiento, porque muchas cosas por gracia las recibimos que ni siquiera las hemos trabajado o ni siquiera las hemos visto por ellas, sino que llegan solitas como esas bendiciones de Dios. A veces queremos, no sé, vamos por un ejemplo, queremos cenar algo, pero no cocinamos eso, no lo compramos, no nada. Y de repente llega alguien y nos invita a cenar. O de repente llega un detalle en ese momento. O vamos a decir, a veces, ¿qué dice? ¿Qué dijiste? Algo dijiste. Pero el tema es tener ese radar puesto a las bendiciones de Dios y reconocer que es el mismo Dios el que nos bendice. No quiere... Dice Jesús que no quiere nadie que, para usar la palabra, no usar la palabra, no quiere nadie que le quite nada de su cena. No quiere nadie que le esté pidiendo nada. Nadie te va a pedir nada, que eso es lo más lindo, y a veces no tienes ni que pedirlo. No vas a llegar a pedirlo, va a llegar solo. Y te vas a dar cuenta que no es precisamente el instrumento, que es la persona o es la situación que te lo da. Es sencillamente Dios usando a alguna persona para un detalle, porque es un Dios de detalles también. Detalles y cosas enormes también, o sea... Nos ha hablado de la semilla de mostaza, de que si le dijeras a ese monte, muévete, él se movería. Bueno, a ese nivel es el Señor. Ante los problemas chiquitos, ante los problemas grandes, Él todo, pues, en su inmensa misericordia, es capaz de intervenir, es capaz de llegar a hacer grandes cosas. Entonces ese es el Dios en el que creemos. Y nos pide que nos apartemos de la queja y nos peguemos más al agradecimiento. El otro día yo estaba viendo un video que de hecho compartí con algunos contactos y veía a esta persona que de repente estaba, ay, solamente voy a comer esto, se quejaba. O el carro se le dañó, este carro, gracias Señor porque este es el carro que me transporta, porque lo tengo. Gracias Señor porque voy a comer esto. Y cambias esa queja por ese agradecimiento. ¿Y cómo se disipa la amargura? ¿Cómo se disipa ese demonio que va y te va hablando ahí, te va diciendo que, ay, nada más tienes esto, o ay, esta ropa que tienes nada que ver? Gracias Señor porque tengo que me cubra y que me vista. Entonces es eso, ¿no? Es eso, es vivir en ese agradecimiento constante antes que en esa queja. Y eso es lo que nos pide hoy la primera lectura, ser esos Jonás que van prestos a cumplir la voluntad del Señor, a no estar huyendo como lo hizo Jonás en su momento, sino más bien a hacerle frente a lo que el Señor nos pide hoy, que es llevar su evangelio, que es ser luz del mundo, que seguir sus pasos, que dejarlo todo y seguirlo, wow, como el hombre rico, ¿verdad? Como el joven rico. Y sencillamente no huir a Tarsis, no huir a ninguna parte, estar ahí de frente. Y cuando el Señor haga su obra, aún de la manera más inesperada, habiéndonos usado, habiendo sido su instrumento, seguir confiando en Él. Y bueno, ese es como que el principal mensaje que veo en esta primera lectura. Y estoy segura que tú puedes hacer eco en casa y contarnos un poquito, ya sea en los comentarios, en el Instagram o en el YouTube, un poquito, oye, esto me inspira de esta manera, me habla el Señor de esta manera, ¿no? Es importante que nosotros veamos que el Señor nos deja. Voy a leer las palabras de los papas, de los santos padres. En este caso de Benedicto XVI, dice así. A ver si no le aprieto el botón que no es. Gracias, totales. Dice aquí, el Evangelio nos presenta a Jesús recogido en oración, un poco apartado de sus discípulos. Cuando concluyó, uno de ellos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Jesús no puso objeciones, ni habló de fórmulas extrañas o esotéricas, sino que con mucha sencillez dijo, cuando oréis, decid Padre, y enseñó el Padre Nuestro, sacándolo de su propia oración con la que se dirigía a Dios, su Padre. Estamos ante las primeras palabras de la Sagrada Escritura que aprendemos desde niños. Se imprimen en la memoria, plasman nuestra vida, nos acompañan hasta el último aliento. Desvelan que no somos plenamente hijos de Dios, sino que hemos de llegar a serlo más y más mediante nuestra comunión cada vez más profunda con Cristo. Esta oración recoge y expresa también las necesidades humanas, materiales y espirituales. Danos cada día nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestros pecados. Y precisamente a causa de las necesidades y de las dificultades de cada día, Jesús exhorta con fuerza, yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá.
no se trata de pedir para satisfacer los propios deseos, sino más bien para mantener despierta la amistad con Dios. Quien sigue diciendo el Evangelio, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro, nuestra voz se entrelaza con la de la Iglesia, porque quien ora jamás está solo. Esto fue el Papa Benedicto XVI, Angelus del 25 de julio del 2010. Mira qué interesante. Quien ora jamás está solo. Y es eso, es perseverar en esa oración, es perseverar en Dios. Así que definitivamente pues ese es el mensaje más grande que el Señor nos deja hoy. Seamos pues esos discípulos orantes en todo momento y en todo lugar. Nos despedimos entonces, pues nos vamos entonces a la Eucaristía que ya arranca. ¿Nos da para la Ave María? No nos da para la Ave María, ustedes lo rezan en casa, Padre Nuestro y una Ave María. Y nos vemos entonces el día viernes acá en el Café con la Fe. Yo sigo disfrutando mi cafecito. Chao. Como la luz en la mañana, un fresco aroma amanecer. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Caramba, fue rápido y conciso.